dice. Afortunadamente hace no mucho en las neurociencias, en todo lo que es el estudio de la mente, se terminó dando cuenta que impacta mucho más en forma positiva una persona que se siente potenciada que una persona que se siente evaluada. Por eso aquellos que saben realmente el cerebro te dicen que la estructura del cerebro está preparada para ser potenciada y no preparada para ser evaluada. Y cuando hablamos de preparadas, decimos que cuando una persona se siente evaluada, probablemente, obviamente siempre estamos hablando de la gran mayoría, se retrae un poco en sus pensamientos y en cambio cuando es potenciada termina sacando lo mejor de sí. Y es un poco lo que nosotros tenemos que siempre buscar en las instituciones donde hacemos las intervenciones, que puede ser, insisto, un coach o simplemente un gestor de equipo que no necesariamente tiene que ser un coach. Esta herramienta ustedes la pueden aplicar siendo profesionales del coaching o no, o simplemente siendo líderes de equipo. Por eso nos parecía importante traérsela y no pusimos como condición sine qua non para poder estar en el aula que sean coaches. Bien, entonces ahora vamos a hacer una pequeña distinción, porque siempre se genera, hay muchas dudas en relación a cómo opera un coach de equipo, a cómo opera un gestor de equipo y a cómo opera un coach profesional. Esta, esta confusión, ¿por qué se da? Lamentablemente sufrimos, no somos tantas como creemos las escuelas que estamos avaladas por ICF, que son aquellas escuelas que tienen una entidad madre, que tienen un código de ética, que rigen la vocación del coaching desde el aprendizaje de habilidades, ¿sí? Muchas veces, es más, cuando uno sale a la calle y le pregunta a la gente qué es un coach creen que es cualquier cosa. Yo cuando me puse a estudiar coaching y le dije a mi hija más chica que yo estaba estudiando para ser coach, pensó que iba a ser coach de baile. Claro, ella nunca me había visto bailar, pero veía en la tele que a la gente que bailaba y tenían alguien que le enseñaba era un coach, entonces ella ya pensó que era un coach de baile. Pero en realidad se ha bastardeado tanto la palabra que para nosotros es fundamental poder poner en claro cuáles son esas distinciones y cuáles son los espacios. Obviamente en algo resumido, esta es una clase de 45 minutos, 50 minutos máximo, porque la idea es que después podamos interactuar un poquito con experiencias que cada uno puede haber tenido o cosas que sumen a todo el contenido que yo les estoy brindando hoy. Entonces, para arrancar con las distinciones, el coach profesional. El coach profesional es aquel que hace mano a mano, es aquel que es el coach con el cliente, es una situación individual, es el coach frente a su cliente trabajando objetivos, trabajando metas o simplemente espacios reflexivos que le sirvan a nuestro cliente para poder seguir creciendo en su vida tanto personal como en su vida laboral. Acá le puse algunos ítems que para mí son fundamentales para poder entender qué es lo que hace un coach. En una sesión de coaching siempre el experto es el cliente, nunca es el coach, por eso decimos que nosotros como coaches tenemos que llegar a nuestras sesiones, a nuestro mano a mano con nuestro cliente totalmente limpio de juicios. Muchas veces utilizamos la palabra llegar vacíos. Obviamente ahí hay una dicotomía en la palabra porque más de uno te va a decir no se puede llegar vacío a un lugar porque en realidad nosotros somos experiencias, somos un todo, pero sí respetar eso que le ocurre al cliente y no creer que mi experiencia personal es más importante que la que tuvo el cliente. Muchas veces mis alumnos me preguntan, perfecto, ¿cómo hago para tener, nosotros en el coaching esto le decimos presencia de coach, ¿cómo hago para tener presencia de coach? ¿Tengo que meditar? ¿Tengo que hacer mindfulness? ¿Qué habilidad tengo que tener? Obviamente que la meditación, obviamente que la experiencia, que el desarrollo de muchas cosas nos sirve, pero para mí hay algo que es mucho más importante y bastante más simple, que es entender que mi experiencia no es la del otro. Y entender al ser en un todo, porque, a ver, lo que le está ocurriendo a quien tengo yo enfrente, le puede estar ocurriendo algo que es similar a lo que me ocurrió a mí, pero con esa persona no venimos del mismo entorno, con esa persona no venimos del mismo aprendizaje, con esa persona quizás no tenemos las mismas culturas, porque puede ser de otro país, con esa persona hasta podemos tener una gran diferencia generacional. Entonces, entendiendo que la experiencia de uno es de uno,
y que las respuestas nuestro cliente las tiene adentro, porque es en relación a cómo él lo puede resolver, es la forma más fácil de sacarme yo de encima mis juicios a la hora de estar enfrente de un cliente. Puedo meditar, puedo hacer lo que quiera, pero si yo estoy contaminado en mi información y en todo eso que yo tengo adentro, realmente va a ser muy complicado poder acompañarlo al cliente. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que en un espacio como el coaching personal, en el que lo más importante es escuchar a mi cliente y hacerle preguntas en forma de comunicación directa, o sea, preguntas rápidas, yo qué necesito, que la información que mi cliente me da entre a mi cabeza y vuelva limpia, con las mismas palabras que utilizó el cliente, con una pregunta corta. Yo siempre digo, ¿cuándo me doy cuenta que hay un juicio en la pregunta del coach? Cuando la pregunta es larga, cuando la pregunta es lenta y cuando la pregunta es rebuscada. ¿Por qué? Porque ahí el coach recibió la información, la pasó por su experiencia, la pasó por su juicio, la pasó por un recuerdo, la contaminó y ahí contaminó la comunicación que tiene con el otro. Entonces termina tirando preguntas larguísimas que el cliente no las entiende, entonces eso termina atentando contra la confianza y contra ese estado de presencia que necesitamos nosotros tener como coaches enfrente de nuestro cliente, ¿sí? Un poco atado de esto que les estuve comentando recién, va el segundo punto, el segundo ítem que le marco, que es que la agenda siempre la lleva el cliente. Cuando en el coaching decimos que la agenda la lleva el cliente, lo que estamos diciendo es que lo que el cliente quiere hablar, lo que el cliente se quiere expresar y como el cliente lo quiere solucionar, es como lo debemos hacer. ¿Sí? Nosotros no podemos recomendar en el coaching. Distinto al gestor de equipo, que eso lo vamos a ver más adelante. Por eso me parece importante que podamos marcar esta distinción. Se asocia con el cliente en un proceso creativo y estimulante. Cuando hablamos de proceso creativo, siempre decimos que el vínculo entre el coach y el cliente es una danza que vamos danzando juntos. Es una danza que no necesariamente hace que yo me ponga en los zapatos del otro, todo lo contrario, yo lo acompaño al otro, o sea, no puede haber espacios de mucha empatía con lo que le está ocurriendo a mi cliente, porque si existe empatía, automáticamente yo me voy de ese lugar de acompañante y me pongo en un lugar en el cual termino ayudando a mi cliente. ¿Cuál es el problema de ayudar en ese sentido a mi cliente? Que lo estoy disminuyendo, ¿sí? Si yo le demuestro con mi presencia a mi cliente que mi cliente todo lo puede, mi cliente se potencia. Si yo me pongo en un espacio de ayuda y de recomendación, lo que consigo es que mi cliente inconscientemente piense que no lo puede, que lo que necesita es una palmada, que lo que necesita es otro tipo de acompañamiento. Y acá voy a hacer una pequeña salvedad para que no se genere confusión por si tenemos psicólogos en la sala. Acá estamos hablando de coaching, ¿sí? Obviamente que en una sesión de psicología o inclusive en una sesión de consultoría sí hay recomendaciones, sí se comparten experiencias. ¿Pero por qué? Porque el otro es un experto en lo que está haciendo. Nosotros consideramos en el coaching que el experto es el cliente. Y eso es lo más lindo que tiene el coaching, porque nos ubica en un espacio de no tener que saber ni de lo que le ocurre al otro, ni a lo que se dedique el otro. Entonces, si mi cliente viene con un problema que tiene en una empresa de ingeniería mecánica, yo no necesito ser un experto en ingeniería mecánica. Es más, me viene bárbaro no saber nada de eso. Porque el coaching lo que hace es limpiar las palabras. ¿No? Limpiar esto es decir que el cliente en algún punto hable y se escuche. Por eso es tan importante mi escucha y que mis preguntas parafraseen lo que el cliente dice, porque eso lo pone al cliente y muchas veces se da cuenta que lo dijo él y ahí entra en un espacio reflexivo que es fundamental. ¿Sí? ¿Por qué buscamos esa reflexión con el cliente? Que lo quiero atar un poquito con el último punto, que es que los objetivos se los pone el cliente. Porque en esta conversación que el coach tiene con el cliente, la búsqueda de nuestras preguntas, esas famosas que nosotros le decimos preguntas poderosas, que siempre tienen que ser preguntas abiertas, no cerradas. Cuando hablo de preguntas abiertas, hablo de preguntas que lo lleven al cliente a la reflexión y no a que me conteste sí, no, está bien o tal vez. O sea, nuestra habilidad tiene que estar en que cada una de mis preguntas lo lleven al cliente a un espacio reflexivo. ¿Por qué? Porque en el espacio reflexivo el cliente toma conciencia. Y eso es el proceso de coaching, buscar la toma de conciencia de lo que al cliente le pasa. ¿Por qué? Porque sin toma de conciencia no hay acciones.
sea, yo podría llegar a una organización y preguntarle a un equipo o preguntarle a una persona individual qué quiere trabajar, o sea, cuáles son los objetivos que esa persona tiene y decirme ellos los objetivos y su plan de acción sin haber tomado previamente una toma de conciencia de cuál es el motivo por el cual necesita tomar acción en eso, probablemente el cliente entre en un espacio de procrastinación. Entonces, para nosotros es fundamental la toma de conciencia previa para poder hacer y tomar acciones. Y esas son el cliente. Mucho más allá de eso, después se los voy a mostrar porque inclusive está en la parte de equipo que lo vamos a ver. Hay un montón de herramientas que son fabulosas para que nuestro cliente pueda hacer foco a la hora de ponerse los objetivos. En ese sentido, ustedes van a escuchar muchas teorías, pero nuestra escuela tiene algo muy claro y que nosotros se los transmitimos al alumno desde que llega y qué es lo que queremos que le transmita el cliente. Para nosotros, los objetivos, para nosotros las acciones no son solo eso, son comportamientos, ¿sí? Por eso es tan importante la toma de conciencia, porque es lo que le va a facilitar la modificación en el comportamiento de nuestro cliente. Nosotros necesitamos que nuestro cliente cambie su conducta, cambie su comportamiento, porque no está pudiendo alcanzar objetivos así tal cual como se los está formulando hoy. Bien, seguimos avanzando. Ahora vamos con lo que es el coaching de equipo, el coach de equipo, el famoso team coaching. Acá en una situación, el team coaching es muy similar al coaching profesional, nada más que con varias personas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Acá una de las cosas principales que nosotros buscamos es entrar a un grupo, intervenir desde afuera. No podemos ser parte del grupo en el team coaching, tenemos que llegar desde afuera. Es más, recomiendan que las intervenciones no sean mayores a 2 o 3 meses, porque si no se termina generando un espacio de necesidad del coach, y en realidad nosotros acá lo que tenemos que buscar, al igual que con nuestro cliente, es la autogestión, ¿sí? Siempre recordemos eso. Nosotros como coaches de equipos buscamos la autogestión del equipo. Si el equipo no se autogestiona y siempre necesita de nosotros, es porque fallamos, ¿sí? Entonces, en esa misma lógica que tenemos con el coaching profesional, acá también el experto no es el coach, sino que el experto es el equipo. Es el equipo quien pone las pautas. El equipo es el que se pone los objetivos. Es el equipo el que decide de qué manera va a seguir adelante con esos objetivos y de qué forma lo va a realizar, ¿sí? Se adapta la metodología del equipo, o sea, yo como coach entro y si el equipo tiene una lógica, yo me debo incluir en esa lógica, ¿sí? No puedo entrar a romper la lógica del equipo, sino que me tengo que adaptar a la lógica que ellos tienen. Cuando hablo de lógica, hablo forma de trabajar los objetivos, si por ejemplo, si el equipo se junta por plataforma de Zoom y no presencial, por más que nosotros, nuestro conocimiento y nuestro expertise, sepamos o creamos que es mejor la interacción personal del grupo, nosotros debemos buscar las herramientas para adaptarnos a esa virtualidad e incluirlos en esa lógica que hoy tiene el equipo, ¿sí? Hacemos muy pocas intervenciones, es más, el coach de equipo lo que hace es intervenir en el momento justo haciendo una pregunta referencial a lo que el equipo está diciendo para que el equipo se escuche. Fíjense qué parecido que es al coaching profesional. Entonces el equipo se escucha y ahí el equipo entiende la lógica que tiene y se empieza a percibir, ¿no? Que eso es muy importante. Es muy importante que el equipo se perciba como es, tanto en el coaching de equipo como en la gestión de equipo, que se los voy a nombrar más adelante. Nosotros tenemos que conseguir que el equipo entienda que ellos son un sistema, ¿no? O sea, cada individuo es un subsistema que pertenece a otro subsistema que es su equipo, que pertenece a un sistema mayor que es la organización en donde ellos trabajan, ¿sí? Entonces, nosotros en esa conectividad tenemos que conseguir que el equipo lo interprete rápido, para entender que sus metas, que sus objetivos tienen que estar alineados a aquello que la organización está necesitando. ¿Bien? Se adapta a la misión y a la visión organizacional que tiene la organización. Para nosotros esto es fundamental, es algo que lo enseñamos siempre. Nosotros creemos que no puede existir la conducta, no puede existir el comportamiento si no va detrás de la misión y la visión que tiene uno como persona o que tiene la organización. Eso tiene que ser el motor. Ya lo vamos a ver en la herramienta que les traje más adelante y ahí van a poder entender por qué para nosotros es tan
importante el rumbo, ¿no? El futuro, el norte, que es lo que nos termina marcando, por ejemplo, la visión. O sea, es a qué lugar, en dónde nos vamos a ubicar nosotros futuro, hacia dónde vamos a ir, y todas esas acciones y objetivos que nos vamos poniendo y que se va poniendo el equipo, siempre tiene que ir detrás de, aunque suene feo, esa zanahoria, porque esa zanahoria es algo que se pactó en el equipo, o sea, no es algo impuesto, ¿sí? El equipo tiene su propia y obviamente la organización también puede tener la misma. Y por último dice empoderar al equipo. Así como empoderamos a nuestro cliente, tenemos que siempre tratarnos de empoderar al equipo, como yo siempre digo que la mejor forma es trabajar sobre las virtudes de la gente y no sobre los defectos. Hay algo que se utiliza mucho en el deporte, los entrenadores, sobre todo los entrenadores de fútbol, que siempre terminan teniendo éxitos aquellos que saben poner al jugador en el lugar donde más rinde. O sea, no se detienen en el defecto del jugador, sino que se detienen en la virtud del jugador. Y el defecto del jugador responde al resto de sus compañeros que ellos contribuyen para que ese defecto se note lo menos posible, ¿sí? Entonces, ¿a dónde pasa a estar el eje? No en lo que no sabe hacer, sino en lo que sí sabe hacer. Entonces, esa siempre es la mejor forma de empoderar al equipo. ¿Por qué? Porque si cada uno se desarrolla del lugar en el cual se siente seguro, se siente con ganas, se siente idóneo, eso termina impactando en forma directa en los objetivos que el equipo se pone. Y cuando el equipo se pone un objetivo y lo cumple, eso lo agranda el equipo y agranda a los individuos que están adentro del equipo. Por eso yo siempre digo que una de las mejores formas de empoderar al equipo es poder distinguir las virtudes individuales y las virtudes grupales que ellos tienen. Bien. Y por último, para entrar en estas distinciones, tenemos al gestor de equipo. Nosotros siempre decimos que gestor de equipo puede ser cualquiera, pero siempre recomendamos que para ser gestor de equipo uno estudie el coaching, pero no en sí coaching como el coaching en sí mismo como profesión, sino que en realidad el coaching en realidad son habilidades que uno aprende, ¿no? Y las habilidades terminan siendo recursos, y esos recursos son fundamentales para cualquier tipo de desarrollo que uno tenga. A ver, no ser prejuicioso, generar un espacio de confianza con el otro, saber generar acuerdos, fundamental para un vínculo de coach, para un vínculo con hijos, para un vínculo de pareja, para lo que quieran. O sea, la construcción nace desde el acuerdo. Entonces, nosotros en el coaching aprendemos a hacer acuerdos, acuerdos claros, con comunicación directa, saber escuchar, saber preguntar, saber interpretar una toma de conciencia y saber llevar todo eso a un plano de la acción. Todo eso a un plano que a nosotros nos permita modificar nuestro comportamiento. Entonces, ¿quién me va a negar que eso no es importante, seas o no seas coach? Uno puede empezar a estudiar esto y después decir, mira, la verdad que no me interesa, pero y es más, el porcentaje más alto de alumnos que tenemos se termina desarrollando en equipos, no tanto en el coaching mano a mano, y eso es porque es de muchísima utilidad en sus equipos, ¿sí? Entonces, por eso es que ponderamos tanto el gestor de equipos, ¿sí? Acá en el gestor de equipo, el gestor puede tener conocimiento del equipo, lo puede conocer, puede ser un equipo que esté conformando, puede ser un equipo en el que se incorpore, o puede ser un equipo en el cual él ya esté trabajando y ser el líder. O no ser el líder, simplemente formar parte del equipo y estar trabajando en relación al líder mano a mano. Contribuye con la metodología, siempre decimos, está muy bueno en la gestión de equipos, se ven toma de decisiones, algo fundamental para cualquier institución y para cualquier equipo deportivo, para cualquier equipo de docentes, para lo que quieran. Toma de decisión, aprender a negociar, aprender a generar hábitos, ¿no? Que está muy vinculado al comportamiento, de lo que venimos hablando, ¿no? Lo que es la inteligencia emocional. Bueno, hay un montón de cosas. La misión, la visión, o sea, aprender sobre todo a alinearlas, porque por lo general nosotros intervenimos en organizaciones que ya tienen misión y visión y tienen valores, y uno en la gestión de equipo aprende a alinear todo eso y eso lo hace fundamental. Aprender a destrabar las creencias limitantes que tienen los equipos, que para mí es, yo les soy sincero chicos, cuando llego a una organización, inclusive en la mía, lo primero que hago es eso, porque uno llega y se encuentra con un montón de gente diciendo, esto lo hago así porque siempre se hizo así,
o porque creo que si lo hago así es mejor. Gente que quizás está haciendo el mismo mecanismo hace 10 años y no se preguntó si se puede hacer de una manera distinta. No porque el anterior haya estado mal, sino porque puede incorporar una nueva, ¿no? Y acá siempre me paro en un concepto científico que dice el excelente Facundo Manes, que es un neurocientífico argentino, que dice: la ciencia es un cúmulo de verdades provisorias, ¿no? Y nuestras acciones adentro de una organización también lo son, es provisorio. O sea, quizá en otro momento de la organización esa forma de trabajar era válida y le sirvió mucho a la organización, pero quizá por no preguntarme de hacerlo de una nueva forma, estoy perdiendo tiempo yo y le estoy haciendo perder tiempo a la organización en la cual estoy trabajando. Puede diseñar cosas, puede diseñar objetivos y se puede comprometer también con los objetivos. Y fíjense que a diferencia, ¿no?, de los otros dos, es como que este está más inmiscuido, está más adentro, forma más parte, trae herramientas, propone, elabora cosas con el equipo, ¿sí? Por eso dice que tiene un acompañamiento de convivencia, o sea, es mucho más convivible el vínculo entre el gestor que con el coach de equipo, ¿sí? Eso no quiere decir que uno también como gestor de equipo, y esto ya lo pongo más en el campo de la recomendación en relación a mi vivencia y a cómo yo he visto que mis equipos han ido creciendo al paso del tiempo. Los equipos que se saben autogestionar son los equipos que siempre llegan más lejos. Los equipos que dependen de un líder o de una persona o de un sistema suelen tener un techo. Entonces nosotros siempre digo, obviamente podemos acompañarlo siempre al equipo porque como gestores lo podemos hacer, pero siempre nuestro trabajo, es mi recomendación por lo menos, tiene que estar abocada a la autogestión del otro. Siempre me preguntan cómo hago para tener varias empresas. Y una de las primeras cosas que respondo es: difícilmente yo agarre un negocio que dependa exclusivamente de mí, ¿sí? Cuando voy a contar una pequeña interna que a mí me ocurría cuando empecé a vivir en el mundo del coaching. Lo primero que me decía un community manager, gente de marketing, todo, me decía: en el mundo del coaching la vedette es el coach, ¿sí? O sea, vos vas, tenés que estudiar con tal coach, tenés que estudiar con este, tenés que estudiar con esta otra persona. Y ahí entré en mi lógica empresarial y dije: no, entonces esto para mí es un mal negocio. Por suerte conseguí un montón de socios que piensan exactamente igual que yo y que se dieron cuenta que es mucho más importante que en realidad la vedette sea la escuela, ¿sí? Indistinto si da clase Mari, si doy clase yo, si da clase Milka, si da clase de Salomón, si da clase Justo. O sea, la estrella es el equipo. La estrella en este sentido es la escuela. Y eso para mí como empresario es fundamental. Porque si la marca depende solamente de mí, y esto me pasó hace muy poco con un alumno que tenemos que es súper influencer en redes sociales, que me dice: no me puedo desprender de mi imagen, o sea, me llaman y me contratan a mí, entonces terminó siendo un esclavo de la marca, ¿sí? Y esto, si yo se lo bajo a lo que es la gestión de equipo, les pongo este ejemplo para que entiendan un poco la lógica del planteo que les estoy haciendo. Mientras el equipo más se autogestiona, ustedes más se pueden ir a otros espacios que quizás la organización los necesita para ensamblar otros equipos que quizá están teniendo algún tipo de inconveniente. Entonces, si ustedes se van y la sábana se acorta a este lado, a la organización no le sirve. ¿Por qué? Porque pongo en un lado, saco en otro lado y la verdad que no me sirve. Y uno no tiene que sentirse nunca, porque esto me ha pasado muchas veces con líderes que me han dicho: che, pero si saben hacer todo solo, ¿para qué estoy yo? Siempre le digo: difícilmente un empresario se deshaga de un empleado que consiguió que la organización funcione solo. Y si lo hace un bobo, ¿sí? No te merece la empresa, seguramente va a haber otra empresa que te termine contratando y no dudes que esta es la mejor forma de trabajar. Entonces, un poco por cuestiones de tiempo, lamentablemente voy a ir cerrando esta idea. Recuerden, el coaching profesional es mano a mano, es uno a uno, la agenda la lleva el cliente se pone los objetivos, nosotros lo que hacemos es acompañarlo a él en un proceso creativo, en una danza, para que él se potencie y pueda cumplir sus objetivos. Eso mismo lo replicamos en el coaching de equipo, pero con varios, y en la gestión de equipo podamos tener un involucramiento mucho más de experto con el equipo, ¿sí? Obviamente hay que prepararse y estudiar. Y siempre, obviamente, la mejor escuela para eso es la nuestra. Bueno,
Seguimos avanzando. Ahora sí vamos a esta hermosa herramienta que está por sobre todas las cosas vinculadas a todo lo que es la necesidad muchas veces que tiene un equipo de cambio. ¿Vamos bien con los tiempos, Mari? ¿Necesitamos algo? Todo Bien, perfecto, mi querido Rob. perfecto. Eh, Estos 5 puntos que nosotros les ponemos aquí yo siempre digo, si tenemos la capacidad de interpretar cada uno de estos puntos para ver en dónde está flaqueando un poco el equipo, vamos a poder conseguir que el equipo genere ese cambio que está necesitando. Y fíjense cómo arrancamos, ¿no? Siempre digo, por arriba, es fundamental y ya les voy a mostrar después una filmina que sé que les va a gustar mucho, porque a mí me parece fabuloso todas aquellas organizaciones, primero porque lo he podido comprobar, aquellas organizaciones que todo lo plantan en relación a su misión, a su visión y a sus valores, a cómo ellos transmiten eso a su organización, a sus colaboradores. Todas las organizaciones que tienen mayor impacto en lo que nosotros comúnmente le decimos cultura organizacional son aquellas que nacen desde ahí, ¿sí? O sea, de cuál es la visión, cuál es la misión y cuáles son los valores que tiene la organización. Entonces, en esa visión, que viene a ser nuestra meta final, nuestro norte, como le dije anteriormente, nuestra zanahoria, es donde tiene que estar parado todo lo demás. Y cuando digo todo lo demás, que lo vamos a ir viendo sobre todo, son el plan de acción. O sea, para mí es fundamental que los objetivos, que el propósito, los objetivos, las metas y los resultados clave que yo busque siempre estén orientados a la visión que tiene la organización. Porque hacia donde quiero llegar. Si no, no tengo rumbo. ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, hoy está muy en boga todo lo que es ecológico. Si yo dentro de mi visión tengo como una de mis visiones principales el ecologismo dentro de la organización, pero malgasto papel, malgasto agua, malgasto, lo que genera es confusión. Entonces, por eso es que insistimos tanto en la importancia que tiene el norte para que el equipo entienda hacia dónde está yendo. O sea, ¿cómo voy a motivar a mis acciones? Sabiendo hacia dónde estoy yendo, porque si no entro en un espacio de confusión, en un espacio más que de confusión, en un espacio sin rumbo. ¿Sí? No tengo rumbo. ¿Por qué? Porque la organización, el equipo lo que hace simplemente es ir poniéndose objetivos. ¿Sí? Entonces yo digo, perfecto, yo tengo una empresa de vehículos y mi visión es a largo plazo tener una empresa con el mejor sistema de postventa de venta de vehículos y conseguir y tener vehículos que además de que sean a combustible sean eléctricos para mejorar el medio ambiente y lo más importante que yo quiero tener a largo plazo son mis clientes. Entonces digo, si mis objetivos durante los años que me siguen están yendo hacia ese lado, perfecto. ¿Cuánto falta para que salga un auto ecológico? Tanto. Entonces voy preparando a mi gente al taller mecánico, a los empleos de venta, los voy preparando de a poco para cuando llegue eso. Si para mí es mucho más importante, es decir, yo tengo un call center para vender, pero en realidad mi visión es que mi cliente se sienta satisfecho en un proceso postventa, tengo que modificar no modificarlo, lo puedo mantener, pero ya sé que mi call center de postventa tiene que ser más fuerte. O sea, ya te compré el auto, perfecto, hacerle el service cada tanto, cambiarle, que el cliente sienta que en realidad no le estoy sacando plata, sino que lo estoy cuidando. ¿Sí? Entonces, todas mis acciones y los objetivos que yo como empresa le pongo a mi equipo tienen que ser con ese rumbo. O sea, si yo no le marco ese rumbo a la organización, la descontrolo y la gente deja de creer. ¿Sí? Otra de las cosas que son fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver nuestros equipos es sin ningún lugar a duda la motivación. ¿Qué es lo que lo mueve al equipo? ¿Sí? Y para eso es muy importante como gestor de equipo entrar en espacios de conversación para saber cuál es la verdadera motivación que cada uno tiene. Difícilmente podemos avanzar si una persona diga que la única motivación que tiene es económica, ¿no? Entonces, en ese espacio puede haber un integrante del grupo que rompe esa armonía que estamos siempre buscando. Hablar de las motivaciones intrínsecas y hablar de las motivaciones extrínsecas, o sea, qué lo mueve internamente y qué le mueve él dar en relación al grupo. O sea, qué tiene él para darle al grupo. Y eso siempre digo,
es fabuloso poder encontrar un espacio de diálogo en el cual las personas se puedan sincerar y decir qué tienen para darle al grupo, o sea, qué lo motiva. Porque muchas veces la motivación de estar en un grupo es simplemente por una cuestión de pertenencia. Es decir, yo no me voy a quedar afuera del equipo de venta, me muero si me mandan acá. Bueno, pero a ver, es importante que él exteriorice eso para que el equipo encuentre qué de las cosas que a este individuo lo motivan lo podamos llevar a siempre favorecer al grupo. Activación, persistencia e intensidad. Esto es algo que nosotros siempre lo que le decimos en el coaching es insistir para que la gente no procrastine. Este es un cartelito que tendrían que tener puesto, siempre digo, hay dos lugares en el mundo, dos negocios lo tendrían que tener puesto. Uno es los consultorios de las nutricionistas y dos, los gimnasios donde vamos a hacer actividad física. O sea, no alcanza con la palabra, tenemos que activar, activación. Persistencia e intensidad. No solamente tengo que ir, sino que tengo que hacer las cosas en forma persistente. O sea, yo me pongo un objetivo. No solo lo tengo que llevar a la acción, sino que lo tengo que hacer en forma persistente y tengo que ir siempre acelerando la intensidad con la que lo hago. No lo puedo hacer despacio. Tengo que ir al mismo ritmo que el grupo y el equipo se planteó. ¿Sí? Entonces, no quedarme en palabra, activar. Hacer lo que esa activación sea persistente, o sea, que sea duradera en el tiempo y que se realice con intensidad. ¿Bien? Luego pasamos a las habilidades, que es algo que es sumamente importante. Cuando hablamos de habilidad, hablamos de la capacidad para llevar a cabo una tarea con resultados esperados. O sea, un poco volviendo al ejemplo que le puse del fútbol anteriormente, ¿no? O sea, cuáles son las capacidades, y acá talla muchísimo el coaching en sí como profesión, o sea, cuáles son las capacidades que cada uno tiene, cómo las pone en juego para el equipo y de qué manera vamos a medir esos resultados que estamos esperando, ¿sí? Acá ya entra en juego no solamente lo grupal, sino también la habilidad que cada uno tiene para poner al servicio del equipo, ¿sí? Cuando hablamos de duros o blandos, hablamos siempre, a mí me gusta utilizar mucho la palabra holístico. En el mundo, lamentablemente, cuando uno habla de lo holístico, cree que lo holístico es lo no científico. Y en realidad lo holístico es el todo. O sea, es la integración general y todo lo que yo tengo que tener en cuenta en un individuo para que ese individuo se pueda desarrollar. Siempre le digo, y esto me pasa mucho y es una distinción muy grande que hacen los responsables de recursos humanos, que hoy se los está tratando de llamar talento humano, que dice yo me dedico a la parte dura o yo me dedico solamente, por ejemplo, a la parte blanda. Y en realidad el individuo que va a poner sus capacidades en relación al equipo tiene partes blandas y tiene partes duras. Cuando hablamos de parte blanda hablamos por ahí un poquito más de lo técnico, de la técnica, del conocimiento, y cuando hablamos de la parte blanda es todo eso emocional, el carácter, el temperamento que ponemos, ¿no?, en juego cuando nosotros nos encontramos adentro de un equipo, ¿sí? Que está muy vinculado con la última parte cuando hablamos de específicos o de dominio, o sea, ya ahí ya estamos hablando de habilidades específicas que tengo que tener, por ejemplo, en el caso de una venta, una persona que esté preparada para vender. Y las aptitudes generales, las habilidades generales son, por ejemplo, lo que yo le impongo como organización. Que sea sonriente, que sea amable, que tenga buen trato, que esté bien vestido, ¿sí? O sea, eso es general a toda la organización, y el otro es un dominio mucho más específico en el cual yo necesito la habilidad específica de la persona para poder desarrollar la tarea. ¿Bien? Luego pasamos a la parte de los recursos, que esto también es muy importante porque, y esto me ha pasado mucho en muchas organizaciones donde tienen todo para desarrollarse, pero la empresa no le pone los recursos, ¿sí? Y cuando hablo de recursos, bueno, voy a leer los ítems y después les voy a poner el ejemplo como para que lo podamos entender. Son qué elementos disponibles para resolver una necesidad. Tengo recursos internos y recursos externos. Lo debo medir en un tiempo, o sea, tengo un tiempo para poder realizar esto. ¿Qué quiero decir y englobar con esto, no? Digo, por ejemplo, interno o externo. Muchas veces pasa que llegamos a un grupo, a un equipo de trabajo y nos encontramos con que no tienen las habilidades, o sea, no tienen las capacidades, por decirlo de alguna forma, para poder realizar algo que la organización le dio. ¿Eso puede ser algo que bloquea el equipo? Sí, pero hay, por ejemplo, recursos externos. Un auditor,
una persona que nos acompañe en el proceso para poder solucionarlo, ¿sí? Cuando hablamos de medir en el tiempo, muchas veces decimos siempre, bueno, perfecto, la organización te puso un tiempo para que cumplas esto. El tiempo es un recurso, ¿sí? Porque yo puedo planificarme miles de objetivos, pero tengo que tener en claro el tiempo. O sea, qué tiempo, qué me va a llevar a mí, cuánto tiempo me va a demandar a mí realizar esto. Entonces, el tiempo es un recurso que la empresa debe disponer, poner a disposición para que el objetivo se cumpla, ¿sí? Eh, eh, Cuando hablo de recursos, hablo de cantidad de empleados. Muchas veces vienen y te dicen, necesito que el operador de sistema cargue las facturas y resulta que tiene que cargar 150 facturas por día y no le da el tiempo hombre para que la persona lo haga, ¿sí? Entonces, a ver si la empresa, por ejemplo, le puede brindar una persona de 4 horas, un practicante, un estudiante, quien sea que le pueda colaborar para poder llegar con eso. Entonces, si hay dinero para llevarlo adelante, si hay tiempo para llevarlo adelante, si hay un espacio, si la empresa te brinda, por ejemplo, un espacio para poder hacer tareas en equipo o te dice, no, mira, cumpliste 9 horas y todo lo que es relacionado a las vinculaciones, a las tareas blandas, las tenés que hacer por fuera del horario de trabajo. Bueno, ahí es donde entran a tallar los recursos para ver cómo el equipo puede avanzar. Y por último, vamos al comportamiento, al plan de acción, ¿sí? Que es fundamental porque en realidad todo esto sin plan de acción es nada, ¿sí? O sea, es, como se suele decir, las viejas dicen, es biribiri, es todo chamullo, es humo, hicimos todo, pero la verdad que no sabemos cómo llevarlo adelante. Entonces, acá hay algunas herramientas que están muy buenas aprenderlas. Yo de todas estas que les muestro acá, las que siempre más recomiendo son los OKR, pero podemos hacer OKR, lluvia de ideas, podemos trabajar en la SMART, que es quizá lo que más se utiliza en las organizaciones, o podemos utilizar el GROW. ¿Qué es lo que más utilizo de estos dos yo? Son el OKR y el SMART. ¿Por qué? El OKR tiene algo que está buenísimo porque es así. Es como una versión avanzada, por decirlo de alguna forma, de la Smart. Los OKR lo pusieron muy de moda Google. Vos cuando entras a una oficina de Google tiene oficinas vidriadas. Entonces el OKR, además de estar bueno para conseguir objetivos, tiene un impacto visual muy fuerte, muy bueno porque es como una red semafórica, en donde está el objetivo en grande arriba. A ese objetivo yo le tengo que poner entre 3 y 5 resultados claves. ¿Qué es el resultado clave? Lo que yo necesito para conseguir ese objetivo. Y a su vez a cada objetivo le voy a poner entre 3 y 5 acciones. A cada una de esas cosas le ponen una red semafórica, roja, verde y amarilla, ¿sí? Entonces, si el resultado clave 1 está en ejecución, está con un amarillo. Si el resultado clave 1 está sin siquiera empezarse, se le pone un rojo. Y si ya se pudo completar, se le pone un verde. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Más allá que toda una activación y un recurso de lógica objetivo que está realmente muy buena, vos entras a tu oficina a la mañana, ¡pum! Y automáticamente te acordás más o menos cómo venís, cómo viene tu mapa. Y ya sabes que tu objetivo final es que todos los resultados claves estén en verde, porque cuando el resultado clave está en verde, el objetivo automáticamente se pone en verde. Y el otro que también recomiendo mucho es el SMART, que habla mucho de lo que es, que un objetivo tiene que ser específico, tiene que ser medible, alcanzable, realista y siempre en un marco de tiempo. Cuando hablo específico, nos tenemos que poner objetivos que sean claros, ¿sí? O sea, tengo en claro lo que voy a hacer. No es, por ejemplo, quiero bajar de peso, ¿no? Eso es poco. O sea, ¿por qué motivo quiero bajar de peso? Si quiero bajar de peso porque quiero ser maratonista, quiero bajar de peso porque quiero tener una vida más sana. O sea, el SMART necesita que el objetivo sea específico. Medible, porque lo que no podemos medir no lo podemos cuantificar, no lo podemos objetivar. Acá vamos a hacer una salvedad entre alcanzable y realista. Ustedes podrían decirme alcanzable es todo, sí, prácticamente alcanzable es todo. ¿Qué hace las cosas alcanzables si son realistas o no? ¿Y de qué hablan los realistas? De dos cosas: el contexto y la ética, ¿sí? Cuando hablo de ética, ¿de qué hablo? Por ejemplo, ahí ya la ética la vinculo a mi propósito y a mi visión. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo puedo ser hincha de un club de fútbol acá de mi ciudad. Por ejemplo, yo soy hincha de Belgrano de Córdoba, el mejor club del mundo. ¿Es alcanzable que yo vaya a la cancha a ver al otro club, a mi rival que es Talleres? Sí, claro, es alcanzable. Ahora, ¿es realista que yo lo haga?
éticamente, ¿de qué me sirve? De nada. Entonces, ahí está la parte ética. Recuerden que les dije, lo realista es ético y contexto. Y ahí en el contexto donde mido todos los demás. Así cuando yo le dije, perfecto, yo quiero correr una maratón. Bien, perfecto. ¿Puedo alcanzar correr la maratón en el tiempo que me propuse? Sí, todo se puede alcanzar. Ahora ahí, en la parte realista es donde yo al equipo le empiezo a preguntar el detalle. Perfecto, ¿y cuántas horas contas para hacer eso? Y yo, por ejemplo, para correr una maratón puedo entrenar 3 veces a la semana nomás. ¿Y cuántas veces a la semana puedo entrenar? ¿Cuántas horas a la semana? Y cada vez que entreno puedo entrenar solamente 1 hora, ¿no? O sea, empiezo a medir su contexto, si está casado, si tiene hijos, si tiene que ir, venir, cuántas horas trabaja, para que el tipo diga, a ver, no ponerla a la persona en ese espacio del todo lo puedo, sino ponerlo en el espacio de puedo alcanzar las cosas si tengo en claro mis recursos, si tengo en claro mis habilidades y si tengo en claro si esto que yo me estoy proponiendo es realista. Y por último, en un tiempo determinado. No existen los objetivos que no le damos un tiempo determinado. El tiempo enmarca el objetivo, siempre, en cualquier lugar en el que estemos. Porque si no, prácticamente es pedirle a la gente que procrastine, ¿sí? Puede decir, bueno, perfecto, no, bueno, lo hago mañana. No, en un marco de tiempo. Si yo al objetivo no le doy un marco de tiempo, mi equipo no lo va a cumplir. O lo va a cumplir en pocas veces, pero por lo general no lo hace. Bien. Entonces, nos queda muy poquitito, Mari, no me mates. Ya son casi las 9, pero bueno, quiero así todo que vean el último cuadro porque me parece que está bárbaro para que lo puedan... Uy, no me deja llegar. Bien. En relación a lo que estuvimos hablando arriba, ¿sí? La visión, él es hacia dónde vamos. La motivación, acá dice el por qué, pero está mal. Hay que cambiarlo. Es el para qué, ¿sí? Entonces, la visión es hacia dónde vamos. La motivación es para qué estamos haciendo. A los que no son de la escuela les explico por qué hago esta aclaración. El por qué me ancla en el pasado y en la justificación. Y el para qué me lleva siempre a una búsqueda futura, ¿sí? Las habilidades es el cómo lo voy a hacer, el recurso es con qué lo voy a hacer y el plan de acción es cuándo lo voy a hacer. Bien, entonces, cuando yo tengo una visión clara, cuando mi equipo tiene una visión clara, tiene una motivación clara, tiene habilidades, tiene sus recursos y tiene un buen plan de acción, se genera el cambio. ¿Sí? Ahora, cuando a mi equipo le falta la visión, lo que se genera es un espacio de confusión, ¿sí? Sobre todo se genera en el plan de acción, porque si, en relación a qué me pongo los objetivos, si no sé a dónde estoy yendo, entonces el equipo entra en un espacio de confusión. Cuando el equipo lo que no tiene es motivación, entramos en un espacio de resistencia. ¿Por qué? Porque si yo no estoy motivado para hacer algo, es como si lo estuviese haciendo por obligación. Entonces, cuando las personas entramos en un espacio de obligación, ¿en dónde entramos? En un espacio de resistencia. Yo me resisto, no fluyo, no puedo avanzar porque en realidad no siento la motivación de hacer eso que me están pidiendo. Cuando no tengo confusión, pero sí, cuando no tengo las habilidades, perdón, ahí entro en el espacio de la resistencia, ¿sí? Cuando lo que a mí me está faltando, perdón, hoy se me fue, es que se me fue la pantalla, perdón. Cuando lo que me falta es la habilidad, ¿sí? Entro en un espacio de ansiedad. ¿Qué es ese espacio de ansiedad? La habilidad es lo que a mí me va a permitir hacer lo que yo me propuse. Entonces, la habilidad que me permite a mí avanzar. Cuando yo no puedo avanzar, ¿qué tengo? Ansiedad. ¿Sí? O sea, mientras más dificultad tengo yo para pensar mi futuro, para ver cómo lo puedo desarrollar, más ansiedad genero. ¿Bien? Cuando lo que no tengo son recursos para hacerlo, entro en el espacio de la frustración. ¿Por qué? A ver, sé hacia dónde ir, tengo la motivación, sé cómo hacerlo, porque tengo mis habilidades, tengo mi capacidad, me preparé para esto, pero la organización no me dio el recurso, no me dio los tiempos, no me dio los compañeros, no me dio la plata, no me dio la idea, lo que siento automáticamente es una gran frustración. Y cuando un equipo, y esto para mí es lo más grave y en donde más tenemos que trabajar nosotros como coaches, no tiene plan de acción, en realidad lo que no tiene es rumbo. ¿Sí? Una empresa sin acción, sin objetivos, sin ese espacio hacia dónde ir, lo único que genera en el grupo es un espacio sin rumbo. Por eso, recuerden lo que les dije al principio, y ya esto es lo último que les digo para cerrar.
una de las mayores virtudes que podemos tener nosotros como gestores de equipo es poder identificar en dónde está fallando nuestro equipo para poder atacarlo. Por eso digo, si el equipo nuestro tiene visión, nuestro equipo tiene motivación, nuestro equipo tiene habilidades, nuestro equipo tiene recursos, pero no tiene plan de acción, tenemos que trabajar como coaches en eso, en el plan de acción. No cambiarle su visión, no cambiar su motivación, no renegar a sus habilidades y no discutir los recursos que tienen. Bueno, gente, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No sé, Mari, si tenemos 5 minutitos como para hacer un cierre para que yo pueda escuchar a los chicos si tienen alguna duda. Excelente, mi querido Rodo. A mí me encanta esta herramienta porque la verdad que yo la uso muchísimo cuando hago intervenciones en coaching ejecutivo y es increíble cómo eh, es muy difícil que ellos puedan asociar sin verlo así tan gráficamente qué es lo que pasa cuando algo no hay, ¿no? Entonces realmente es muy revelador esta información cuando uno la trabaja con los equipos y por eso te agradezco tanto, Rodo, por haber presentado acá esta herramienta que es buenísima. Así que bueno, en realidad nos gustaría escucharlos a ustedes, qué opinan, si tienen alguna pregunta, estamos aquí, todavía tenemos unos minutos más, así que vamos a dar espacio por si alguien tiene alguna pregunta o tal vez algún comentario o complementar con Sí, algo también. agregar algo, muchas veces una experiencia sirve para agregar más que nada. Así es, así que estamos aquí abiertos a lo que deseen. Bienvenido René, qué gusto verte. Marité, una consulta. Creo que el último es justamente el tema de Grow, ¿verdad? ¿Perdón? El último que ha explicado, la última ¿Plan de diapositiva que ha acción? explicado Rodo es Grow, si no me equivoco. No, 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 ¿No? no. Es muy Grow es, similar. a ver, o sea, Grow forma parte del plan de acción, Ya. Exactamente. pero Ah, todo el ok. resto de cosas no, porque, bueno, en realidad también podría ser que estén los recursos, Ujú. pero como que está ordenado de manera distinta. Y Ya, son entonces, perdón, ¿en qué momento haces esa evaluación con el equipo? Todo lo que ha explicado Rodo. cuando el equipo quiere tener un cambio, quiere alcanzar un objetivo, tal vez instaurar algo nuevo, entonces ahí se hace este análisis para ver si tienen todo lo que se necesita para poder alcanzarlo. Ok. Así es. Excelente. Tan tímido. O entendieron todo. Que sería bueno. Rodolfo, yo te agradezco los tips. Es una buena sacudida que uno se mete a veces en estos tipos de máster porque en el día a día y en la velocidad, cuando tú estás manejando equipos, pasas por alto todo. Pasas por alto todo porque te gana la velocidad, la tarea, la actividad, la acción. A veces, por las metas y las responsabilidades, superas muchas cosas que descuidas en el manejo, en la administración de equipos o en la gestión de equipos y terminas es buscando resultados y no potenciando tu equipo. O sea, finalmente terminas es moviendo tus fichas al interés del resultado y no al interés de la visión, de la misión, de los valores de la compañía. Y muchas veces por ese resultado uno pasa por encima de los valores, de la misión y la visión de la organización. Y que debería ser, sin lugar a dudas, la guía a seguir. Y renunciar a eso es renunciar a tu razón de ser. Entonces, un poco para complementar lo que estás mencionando, es tener claro que los resultados, si bien es cierto, hoy día son inmediatistas, las compañías cada vez te exigen más, los mismos coaching prometen resultados inmediatos, los mismos coaches piden resultados ya, la gente que te paga un par de horas quiere ya ser un súper gerente, entonces a veces este inmediatez en las cosas pasa por hacerle entender a la gente que los procesos que se viven bien terminan bien y los procesos que no se viven bien pues terminan siendo así, cortoplacistas, ¿no? Resultados que buscan un fin inmediato pero no una proyección a largo plazo. La verdad que me revuelcas la cabeza, me dejas inquieto, me vuelves a poner en mi sitio. Siento que es un momento para reflexionar sobre las cosas que uno hace en el día a día, poner un freno, repensar la situación y redireccionar las cosas. A veces nos dejamos llevar por todo. De verdad, de mi parte, te agradezco, Rodolfo, por los tips. Hice un gran esfuerzo por escucharte porque no escuchaba muy bien y a veces la diferencia en acento no, nos puede. Entonces, pero bueno, me quedé con lo positivo, con lo bueno y la verdad te agradezco, muy nutritivo todo. Muy nutritivo No, todo. muchas Muchas gracias, gracias. muy bueno el aporte y me quedo
me gustó todo lo que dijiste, pero sí me gustaría quedarme con lo de los procesos, ¿no? Y la importancia que tiene el mundo hoy nos quiere meter en la agilidad a los trompadones. No es fácil salirse, pero ya sabemos que los procesos que se respetan, que se cuidan, en el cual se incluyen a las personas, se respeta a las personas, se respeta el equipo, el resultado a largo plazo siempre es el mejor. Sin ir más lejos, los países más desarrollados del mundo son los países más largoplacistas en todo lo que hacen, con lo cual me parece que el ejemplo claro está ahí, de ese espacio nos tenemos que tomar. Así que muchas gracias por traerlo, bueno. Muchas Perdón, gracias, Rodo. por favor. Ay, René, adelante. Sí, perdón. Gracias por la participación mía. Que cuando pretendemos hacer el cambio organizacional, a veces tropezamos con que el texto de misión de la empresa era con ese texto que nació hace 20 años. Y hoy día, por las cosas de la vida, ha cambiado, ¿no es cierto? Y entonces eso supone una redefinición de misión previamente para plantearnos esta posibilidad de cambio. Así es, exactamente. Mira, te voy a contar algo anecdótico. Nosotros en nuestra escuela tenemos un aplicativo que se llama Tailem, ¿sí? Y nuestros alumnos egresan haciendo práctica en la empresa con ese aplicativo. El aplicativo arranca con el dueño de la empresa llenando la misión, la visión y los valores. Si yo te digo que en un 50%, para no decirte más, la organización nos pide un poco más de tiempo porque se dan cuenta que o lo armó el community manager o son viejos, o entonces en esa charla inicial que le dan a nuestros alumnos, a mí me sorprende, me llama mucho la atención las pocas empresas que realmente toman conciencia y que trabajan bajo los lineamientos de la misión, la visión y los valores. Es más, les voy a decir algo. Hoy en Europa, sobre todo en la Europa del Norte, se contrata más a los trabajadores por cómo están alineados en los valores que por sus capacidades intelectuales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que es mucho más, por decirlo de alguna forma, económico hacer una inducción en relación a capacitación que hacer una inducción en relación a valores, ¿sí? O sea, la persona que tiene determinado valor le cuesta mucho enderezar, se puede hacer, claro que se puede hacer, pero es mucho más el tiempo que le lleva a una organización enderezar esa disociación de valores que hacer una inducción en relación a la capacidad técnica que necesita que tenga la persona, ¿sí? O sea, fíjense cómo los kilómetros que nos están llevando, ¿no? Nosotros seguimos tomando por currículum a la gente y después nos encontramos con que la persona no está alineada con la organización. Y ahí no me sirve lo que la persona sabe si no lo hace de la forma que yo como empresario la necesito. Entonces, sí, hay que recomendar siempre, si no está clara la misión, la visión y los valores, me parece bárbaro que cuando vos hagas la intervención le recomiendes a la empresa que lo tenga claro, porque si no, nada de lo que hagamos después va a servir. Gracias, profesor. Excelente, muchas gracias, Rodo. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta, tal vez alguna observación? Acá estamos todavía. Bien. Buenísimo, entonces creo que quedó claro. Me da algo de, no sé, algunas personas se conectaron un poco tarde. Recién se conectó Diego, Nancy y Vivi Peró. Así que bueno, bienvenidos. Esperamos que hayan podido escuchar algo. Pero bueno, los tiempos son así y de verdad, Rodo, te agradecemos muchísimo por estar acá y les agradecemos muchísimo a los que se conectaron. Síganos siempre en nuestras redes si es que les interesa también alguno de nuestros programas. Aquí estamos, así que nos pueden seguir y enterarse de cómo vamos. Gracias también Milka, Judith, Cheryl, por unirse también